Afuera hay una invasión extraterrestre, un apocalipsis zombie y un asteroide que amenaza la vida en la Tierra, tal y como la conocemos. Solo el cine nos salvará. Por eso, esto es Películas para el Fin del Mundo, con Ricardo Ottone y Fernando Guida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Películas para el Fin del Mundo, este espacio en el que elegimos tres películas, en el que realizadores argentinos eligen tres películas para recomendarnos, para ver antes de que todo se acabe. Mi nombre es Fernando Guida, me acompaña como siempre acá el señor Ricardo Ottone. Buenas tardes. Y hoy tenemos como invitada de lujo para este episodio a Ana Peterberg, directora de Todos Tenemos un Plan. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida. Bueno, gracias por la invitación. Vamos a empezar. ¿Cuál es la primera película que deberíamos ver antes del fin del mundo? Definitivamente Terciopelo Azul. David Lynch. David Lynch. ¿Por 1986. Sí. 1986, muy ochentosa la peli, muy ochentosa. Empiezo por qué llevársela al fin del mundo. Me parece que además de ser una película muy entretenida, tiene un montón de lecturas, tiene un montón de capas, tiene distintos tonos, tiene actuaciones memorables y tiene, yo creo que la fundación de un tipo de cine, no solo de que yo creo que es un poco evidente que es la fundación del propio cine de Lynch, pero además también de un montón de maneras de pensar en cómo se puede contar que influyeron a muchísimos cineastas. Yo me siento sumamente influida, no solamente por la realización, sino como persona, y entonces un poco hoy también a la primera vez que la vi, fue la película que a mí me hizo pensar en que me interesaba dedicarme al cine. También por eso tiene un plus de por qué me la llevaría, sí. Tiene como una carga emotiva. Yo tenía 18 años cuando la fui a ver a la Lugones, y que fui con un amigo de la secundaria. Estábamos recién egresados. ¿Ya sabías quién era Lynch? No sabía quién era Lynch y no sabía un montón de cosas. Mi relación con el cine no era tan profusa. En mi casa eran un poco cinéfilos, pero mis padres, mi papá médico, mi mamá psicóloga, familia clase media, barrio. Íbamos cada tanto, digamos, yo consumí bastante cine popular, digamos, y después íbamos a ver el cine de autor, que por suerte me llevaban de vez en cuando a ver las grandes películas europeas, ¿no? Sobre todo. Pero eso era a veces nada más, porque tampoco vivíamos tan cerca del centro, entonces... Y yo estaba estudiando otra carrera en ese momento y estaba empezando medio como una crisis vocacional. Y cuando vi esa película, lo que me sorprendió era la capacidad que tenía de provocar sensaciones imposibles de poner en palabras. O sea, me parecía que todas las sensaciones que me había provocado eran extrañas, contrapuestas, indescriptibles, y entonces me pareció que había una herramienta ahí que maravillosa, ¿no? Que es el cine. ¿Lo seguiste a Lynch? Sí, lo seguí un poco silenciosamente, porque la verdad es que me sentía un poco rara porque me gustara tanto Lynch. Entonces no es que lo decía demasiado, ¿no? Pero digamos, había otros directores que me resultaban también muy atractivos y que sentía que eran tal vez un poquito más convencionales, y entonces sentía que para comunicarme resultaba tal vez más fácil con otras personas, ¿no? Polanski o Herzog o Cronenberg, ¿no? Igual son directores que tienen que ver con ese mundo, sí. Pero creo que a lo largo de los años Lynch supo sostener eso en lo que creía, que gracias a los productores como Dino De Laurentiis, que hay alguien que decide, que cree, ¿no? en esa convicción que propone un artista, la verdad.
Y creo que gracias a que él siempre fue un convencido de lo que le gustaba, empezó a crecer la audiencia que públicamente podía encontrar ahí algo que le interesaba, ¿no? ¿Y sentís que te influenció de algún modo, que hay algo de lo lynchiano en tus películas? Sí, yo siento que sí, que me influenció mucho. De todas maneras, tengo una manera de escribir y de realizar que supongo que por suerte, creo que es bastante independiente de mí misma, por decirlo de alguna manera. Entonces, no es que hay una voluntad mía de buscar que aparezca esa impronta, ¿no? Sino como que las historias, bueno, aparecen y qué sé yo, y de repente sí siento o que observo cosas de lo que yo empiezo a generar, donde siento como un respaldo en eso que me gusta, o sí puede ser como una búsqueda de ciertos tonos o ciertas sensaciones, incluso de ciertos personajes. Hablábamos hace un ratito de Alp Traum, me parece que hay como esa cosa de los crímenes enrarecidos, está un poco, también hay algo de lynchiano, sí. En esas cosas que hacen, esas cosas medio oníricas que hay por momentos, o sea, El tema del onírico me di cuenta aparte ahora porque de las 3 películas que elegí, las 3 tienen digamos, el sueño forma parte como decisiva de las tramas, ¿no? Y sí, es una constante. Yo me doy cuenta también que me pasa a mí que la necesidad de la pesadilla, muchas veces, más que el sueño incluso, es una reiteración. Y en Lynch, bueno, de todas maneras Lynch no solamente va por ese lado, ¿no? Creo que justamente por eso que decía, los distintos niveles. A mí una cosa que también me parece que es muy linda de Terciopelo Azul, que no está en todas las pelis de Lynch, pero sí en varias, es el soporte del género, ¿no? Y el género policial en particular. El suspenso, el género y el policial. Y el melodrama un poco también. Y el melodrama también, sí, el melodrama también. Por ejemplo, en el melodrama yo no me siento tan identificada, por ejemplo, ¿no? Pero creo que es hermoso el melodrama. El Lynch es algo muy disfrutable, por eso considero que hay que llevársela para el búnker. En esta película todavía hay como una trama bastante, si bien tiene como esos desvíos, total, que es inteligible, pero a medida que avancen otras películas, como que ya no es tan importante si lo entendés o no, ya pasa por otro lado. Exactamente. Hay un punto donde es verdad que hay un montón de cosas que no las entendés o que podés llegar a entenderlas en un segundo visionado, sí. O podés llegar a tener tu propia interpretación y diferir en la interpretación de otros. O no hace falta entenderlas. No hace falta, yo creo que no hace falta. O sea, por ejemplo, yo soy espectadora, me reconozco espectadora, a mí me gustan en particular las películas donde hay cosas que no se entienden. Pero entiendo que no necesariamente es algo compartido por todo el mundo. Digo, yo es algo no solamente que me moleste, que no me moleste, sino que muchas veces disfruto si es que me llevan hacia algún lado, ¿no? Valga esa aclaración, porque claro. Digamos, si no se entienden y solamente es pasar el rato, no sé si me interesa, ¿no? Es como que te llevan a otro universo, pero o si una me realidad llevan, alternativa. Claro, si me llevan a una sensación, a una interpretación, a una hipótesis, a conocer un mundo, como por ejemplo pasa un poco con Twin Peaks, ¿no? Que aunque vos no sepas quién mató a Laura Palmer, no tiene tanta importancia. O te quedás con la incógnita, decís, uy, al final no se sabe quién la mató. Bueno, a diferencia de ese costado lynchiano, esta película Terciopelo Azul sí tiene una trama un poco más... sí, accesible. Es una trama policial que de algún modo se resuelve. Sí, claro, se resuelve completamente. Vos sabés quién le cortó la oreja al Total. marido de Isabella Rossellini. Sabés quién es el villano, que es un villano absolutamente sacado, totalmente fuera de sí. Recordemos Dennis Hopper, que hace el personaje de Frank Wood, que está totalmente sacado. De hecho, la anécdota es que no fue la primera... Ninguno de los actores de Terciopelo Azul fue la primera elección ni siquiera de Lynch ni de Dino Laurentiis. En el caso de Dennis Hopper no había sido la primera opción para hacer de Frank. Y todos los actores a los que le habían ofrecido el papel decían que no porque era demasiado sádico y demasiado violento.
y al contrario del resto de los actores que en ningún momento nombran quiénes son los candidatos, Dennis Hopper dice, yo lo quiero hacer porque es igual a mí. Entonces, yo soy Frank. Yo soy Frank. Terciopelo Azul, 1986, dirigida por David Lynch. Ya contaste cuando la viste por primera vez, qué fue lo que te generó. ¿La volvés a ver de vez en cuando? La volví a ver hace poquito la volví a ver y la había vuelto a ver en el medio, pero no, ya me la había olvidado, la verdad. O sea, obviamente tenía momentos que no te los olvidas nunca jamás en la vida, pero me había olvidado muchos detalles. ¿Y qué sensaciones te genera la revisión de películas, o en este caso de Blue Velvet? Me gusta mucho revisitar películas. Muchas veces no lo hago porque son tantas las películas para ver y dan tantas ganas de poder ver todas las lindas películas que hay que no querés como gastar ese tiempo, ¿no?, en revisitar, pero en general cuando revisito una película que me gustó, la disfruto incluso más que la primera vez. Porque me puedo poner a mirar otras cosas, ¿no? Me puedo poner a mirar cómo se resolvió o cómo un actor, cómo es el personaje de un actor, como que cuando las ves por primera vez hay una parte de atención en la trama que te obliga a no ver esos detalles, ¿no? De hecho, una que vi hace poquito de nuevo de Lynch fue Mulholland Drive y bueno, fue como nada, o sea, está mucho más buena verla la segunda vez que la primera, creo, porque ahí sí entendés más. Claro. ¿Viste? La primera vez no entendés nada, entonces te quedás afuera un montón de cosas, ¿no? Y en la segunda vez, además de disfrutarla, entendés más y eso te suma. Inclusive en esa película igualmente es como que nunca terminas de entender todo y empieza ahí como esa cuestión de no es tan importante entender. Hay una anécdota muy conocida que es cuando a él le preguntan pero no se entiende nada y él dice, bueno, yo te voy a hacer, y hace de hecho una lista de claves para tener en cuenta para entender Mulholland Drive. Eran todas una lista de cosas falopa que eran un engaño, era una gran broma que él hace. Dice, mira, esto es lo que tenés que revisar. No tenía ninguna importancia lo que era, no era importante entenderla. Sí. Terciopelo Azul, entonces una de las películas que tenemos que ver antes del apocalipsis, antes de que todo se termine. ¿Qué otra película tenemos que ver? Bueno, otra gran película inmensa es Stalker de Tarkovsky, de Andrei Tarkovsky. Una película increíble, increíblemente complicada de filmar por un problema en particular que tuvo, que ya lo vamos a contar, que tuvo el rodaje de esta película. Pero primero hablemos de tus sensaciones de Stalker. A diferencia, por ejemplo, de Terciopelo Azul, yo no me acuerdo la primera vez que vi a Stalker. No me acuerdo. Me acuerdo la segunda, pero no me acuerdo la primera. Seguro que fue cuando estudiaba cine. Estoy casi segura que fue en esa época que por suerte yo estudié en LENERC y fue una época de ver muchas películas, de ver muchos... de aprovechar esos ciclos que había donde pasaban todas las películas de Pasolini, así que de conocer autores, ¿no? Como seguramente habrá sido en esa época que la vi por primera vez. Stalker me parece que es una película que es más que una película, diría yo. Es una de esas obras que te cuentan las cosas importantes, entiendo yo. Probablemente a mí también es un director que me gusta mucho, Tarkovsky, entonces hay cosas que también, que en todas sus películas, que son poquitas además, pero que se repiten, ¿no? Y que elementos que en esta están y que en otras están de otra manera o con... Por ejemplo, a diferencia de las películas donde la protagonista es una mujer, en este caso el hecho de que sea un hombre la hace particular, a mi entender, digamos, la diferencia del espejo, pero el actor creo que tiene algunas decisiones que la hacen especial. Una es la ciencia ficción, el cuento, ¿no? En sí mismo es una adaptación de una novela de ciencia ficción rusa, de esa ciencia ficción que a mí en la adolescencia me gustaba mucho. A mí me gustaba mucho Asimov,
esa ciencia ficción rusa, donde la ciencia ficción era una manera de contar cosas. Un espejo de la realidad. Claro, una manera de poder plantear cosas por ahí que no eran solamente la cuestión de la tecnología, sino también cuestiones que tenían con lo humano. Claro, un poco más existenciales, ¿no? Como que planteaba cuestiones, llamémosle existenciales, en relación a no solamente al ser humano, sino a la sociedad, a cómo se plantea la civilización, ¿no? Y yo creo que Stalker tiene también este uso del género. A mí me parece que el género es una gran cosa como herramienta en el relato audiovisual y para hablar de otras cosas. Después la decisión del casting. Yo creo que ese actor es algo muy especial. No tengo idea quién es ese actor, ni investigué sobre cómo lo encontró él, ¿no? Pero igual siempre, el elenco de todas las pelis de Tarkovsky es así como fenomenal, pero esa cara, con esa carga, esa historia de ese personaje, el personaje del Stalker, el elegido, ¿no? Como ese hombre que carga con digamos, una virtud y al mismo tiempo una cruz, ¿no? Por ser tener esa capacidad de percepción especial, como un destino, y que lo lleva adelante, ¿no? Que no se pelea por más que la mujer le diga que no lo haga, digamos, como que él decide hacerse cargo de eso que le tocó y conducir a los demás a tratar de que ellos puedan percibir eso que los demás no perciben, que él sufre por esa... Es interesante esta cuestión de que los lleva a una habitación para que ellos cumplan un deseo, sí. Pero él no puede usarlo eso. Sí, no. Es realmente... tiene un nivel de profundidad la película que un director como Tarkovsky consigue hacer andar, ¿no? Porque la verdad que hay que ser capo para lograr eso. Además juega siempre con la ambigüedad. La película está basada en una novela, en Picnic Extraterrestre, novela rusa que tiene que ver vagamente con la película, porque en Picnic Extraterrestre es una novela mucho más de ciencia ficción. Hay naves espaciales, hay extraterrestres que en la película, que en Stalker no aparecen, pero juega siempre la película de Tarkovsky con esto de la ambigüedad de saber si lo que pasa es real o es un invento del Stalker, sí. de este tipo que es una especie de guía de la gente hacia la zona, y que en un momento de la película lo dicen literalmente, esto lo estás inventando vos, este cuarto que me cumple los deseos no existe, y nunca sabés en la realidad hasta la escena final en la que ya hay como una cosa sobrenatural. Existe, sí, que lo fantástico existe. Toda la película juega con esta ambigüedad de no sabemos si esto es verdad o no. No, y al mismo tiempo creo que justamente como lo deja la pregunta abierta, también deja planteado, depende de lo que vos quieras creer, digamos, puede ser que no sea cierto, pero sirve igual, sí, ¿no? Sí, que claro. Es un poco por lo cual él sigue insistiendo. Hablábamos de rodajes complicados, rodajes imposibles. Stalker fue un rodaje muy complicado porque la película se filmó en unos films Kodak que eran demasiado nuevos para la Unión Soviética. Cuando fueron a revelar los rollos, estaba todo subexpuesto, estaba todo oscuro, no se podía usar, entonces la película se tuvo que filmar de vuelta, se echaron al director de fotografía. No se usó casi nada es algo terrible original. Para un director, debe ser tremendamente frustrante decir, ahora tengo que hacerlo todo de vuelta. Sí, sobre todo, aparte, yo creo que además de hacerlo todo de vuelta, debe ser terrible que no esté el material, que es como medio una pesadilla, como como cuando a mí me ha pasado cuando sacaba fotos con rollo y que de repente la abrís y decís, no había, cuando empecé a sacar fotos con analógico, ¿no? Que tenía una cámara de esas reflex y que tenías que enganchar y tenías que disparar varias fotos que se velen, porque si no, no tenías la certeza de que haya enganchado el rollo. Sí. Y me ha pasado más de una vez de abrir la cámara y decir, no saqué ninguna foto. Ahora vos filmás,
más allá de que no haya film, más allá de que no haya cinta física, vos filmás y lo ves casi inmediatamente. Sí. En ese momento no. De hecho, bueno, con esta película pasó que cuando fueron a revelar los rollos, la película no estaba. Así que esa pesadilla fue real. Y por eso esta película se filmó 2 veces y la segunda vez Tarkovsky le imprimió esta suerte de relato episódico que la primera versión de Stalker no lo tenía. De hecho, la versión que se puede ver ahora, que es la versión de Stalker que vio la luz, digamos, la que estaba bien filmada, pasa en dos partes, que eso la película original no lo tenía. Claro, lo interesante es esto, que digo que le da como una dimensión épica, decir, bueno, perdí todo este material, no es una escena, perdí un montón, la voy a hacer de vuelta. Decidir no abandonar y hacerla de vuelta, y además la voy a hacer, pero no la voy a hacer igual. La voy a hacer distinta, voy a aprovechar, digo, esta cuestión de crisis es oportunidad, digo, bueno, sí. ya que pasó esto, voy a añadirle otra capa. Bueno, Tarkovsky habló sobre esto muchas veces, sobre esto de tener que hacer la película 2 veces, y cuando le dijeron, era igual la película, le dijeron, una persona no puede parir al mismo hijo 2 veces, así que la película original evidentemente era otra cosa y nunca lo vamos a saber. Quedará como un misterio porque ese material se perdió, ni siquiera quedará como un extra. Sí. También fue un raje medio maldito que se cobró la vida de algunas personas, o supuestamente se cobró la vida de algunas personas. Entre esas el propio Tarkovsky. Por la zona, justamente. Exactamente, sí. Porque ellos filman en un lugar que tenía altas dosis de contaminación, aparentemente. Radiación era un lugar que había sido una estación, no sé si era una estación eléctrica. Y es muy sugestivo que muchos personajes, entre ellos el propio Tarkovsky, han tenido una misma especie de raro cáncer de pulmón. Claro, claro. O sea que de algún modo es como que una nueva dimensión épica y hasta trágica. Lo mismo que con Lynch. ¿Seguiste la carrera de Tarkovsky? ¿Es un director que te gusta mucho? ¿Cómo es tu relación con Tarkovsky? Sí, es un director que me gusta mucho. Algunas películas me resultan, en este caso sí tengo que reconocer que algunas me resultan más fáciles que otras. Hay algo también de Solaris, porque Solaris también es como la otra película más de ciencia ficción, ¿no? Sí, a mí es y también me siento influida también porque también leí su libro Esculpir en el Tiempo, que me parece que es un libro recomendable para todos y todas quienes les interese. Es un clásico, ¿no? Sí, no solo algo del cine, sino del arte en general, ¿no? Creo que es un maestro. ¿Y lo seguís viendo? ¿Cada tanto volvés a ver sus pelis? Sí, de hecho, por ejemplo, también me pasó ahora que hace un tiempo vi de vuelta El Espejo y hace poquito vi de vuelta Stalker y encontré como cosas que tienen en común. Hay algo que me llama mucho la atención, que me parece súper adelantado, que es el uso como del documental dentro de la ficción. Que vieron que, porque en El Espejo tiene toda una parte que yo no me la acordaba para nada, introductoria de documental, ¿no? O sea, mete como un documental como si fuera la base sobre la cual después se va a desplegar la película, medio en paralelo, no es que te explica exactamente por qué. Y en Stalker, al final, cuando la mujer de él habla a cámara, es algo que está como muy cerca del documental, sí. No es, pero digo, rompe la cuarta pared y se dirige a quienes estamos viendo directamente, cuenta, ¿no? Como que y es el único momento donde pasa eso dentro de la película, como que se da esas libertades que se agradecen. ¿Sacaste algo? Es difícil sacar algo de Tarkovsky, pero ¿sacaste algo de Tarkovsky para tu cine? Sí. Me parece muy interesante el uso del espacio que hace Tarkovsky en el sentido del peso del paisaje. Y siento que tanto en Todos tenemos un plan como en una película que estoy editando en este momento, que son 2 oportunidades en las que yo pude trabajar con el paisaje como elemento decisivo dentro de la trama, a mi manera de ver, ¿no? Siento que ahí hay algo que me siento influenciada, por decirlo de alguna manera. Después también en animarme a tocar temas que a mí me resultan importantes, ¿no? Yo creo que eso es un tema
que el audiovisual, a diferencia de otras expresiones del arte, a veces es un poco digamos, como esa disputa entre el entretenimiento y entre la industria y el arte, muchas veces nos obliga a ponernos entre la espada y la pared de decir, bueno, te vas a animar, ¿no? Como la poesía, te vas a animar a la poesía, te vas a animar a temas existenciales, ¿no? Como que es como si fuera que la necesidad de que sea más popular en el sentido de que sea más accesible, porque efectivamente tiene herramientas que permiten eso y que uno no se las quiere perder porque quiere llegar a un montón de gente, como si eso te obligara a tener que renunciar a ponerte un poco capaz que más hermética. Mencionabas Todos tenemos un plan, que le recordamos para la gente que está ambientada en el Tigre, en las islas del Delta. Vos ahí metés mucho, el paisaje del Delta es casi un protagonista más de la película. Sí. Sí, para mí, digamos, en esa película lo concebí de esa manera, lo trabajamos de esa manera tanto con el director de fotografía como con la directora de arte. Elegimos la época en la cual filmarla, también porque el paisaje en el Tigre es completamente diferente en el invierno que en el verano, y ese paisaje en invierno contaba cosas sobre lo que les pasa a los protagonistas que no hay otra manera de contarla que a través del paisaje. O sea, yo creo que hay como una relación de ambivalencia, incluso, digo, en la ciudad es más difícil de que se vuelva más tan evidente, ¿no? Si bien hay películas que trabajan también con la ciudad como paisaje y que uno puede percibir eso, pero yo creo que el medio en el cual, como seres humanos y como personajes, los personajes, ¿no? Viven, hay una relación muy, muy interdependiente, digamos. Digo, pues, en Stalker, por ejemplo, para el Stalker, formar parte de ese paisaje, vivir al lado de la zona, es constitutivo de su ser. Y recuerdo, por ejemplo, Todos tenemos un plan que para ellos es importante ser de ahí. De hecho, lo dicen explícitamente, que son distintos de la gente de afuera. La gente de afuera es otra cosa. Tal cual. Y en Stalker es muy lindo cuando cómo el personaje expresa su alivio de poder estar adentro de la zona, ¿no? El estar adentro y el estar afuera también, incluso aparte en la película hay un cambio del uso del color, digamos, como... Y sí, para mí es muy determinante la peli que estoy ahora en montaje. Es una película ambientada, transcurre toda en Jujuy, y el paisaje del norte es determinante, como decía... bueno, Sarmiento hablaba, ¿no? Del determinismo del paisaje. Yo creo que no es tan trágico. Tan trágico como lo planteaba él, porque creo que hay un montón de cosas donde es más abierto. Incluso creo que uno elige también, ¿no? Al paisaje, sobre lo que ese paisaje te da. Y bueno, como directores tenemos esa posibilidad, elegir dónde contamos nuestras historias. A veces tenemos esa posibilidad. Stalker, 1979, película dirigida por Tarkovsky, elegida por Anna Peterberg. ¿Cuál es la tercera película que tenemos que llevarnos? La tercera película es Rosaura a las 10. Vamos al cine argentino. Cine argentino. Un cine argentino clásico, o más bien de intermedio, porque es como el fin del cine clásico, como el arranque del nuevo cine de la mano de un director que venía del cine clásico. Estamos hablando del año 58. Ya empezaban las primeras películas de Tore Nilsson, por ejemplo, etcétera. Y hay algo de eso también ahí. Sí. Hay muchas cosas, porque es una película que ahora lo vamos a discutir. No es una sola película, por lo menos son 4 en un punto, ¿no? Es una película que descubrí de grande, o sea, descubrí en un momento que me puse a hacer una revisión de cine policial argentino. A mí el policial es un género que me gusta mucho, que disfruto mucho como espectadora y que además me interesa también desde la narrativa. Y nada, me parece que, como decís, es una película, son muchas películas en una, son varios géneros también en una misma película, y también son varias películas, o sea, es increíble cómo es también Rashomon, es también Vértigo,
Y Vértigo es de la misma época, o sea, es del mismo año, es increíble, porque me fui a fijar justo antes de tener esta conversación, porque siempre yo pensé en esta para mí son películas como hermanas. Vértigo, que además es mi preferida de Hitchcock, pero, o una de mis preferidas, pero probablemente sea mi preferida, pero son realmente, yo creo que películas hermanas y son del mismo año, es increíble, la verdad. Me parece que es como algo medio sincrónico, así al estilo junguiano. También porque está esa cuestión, de algún modo, como decimos en Vértigo, como en esta, del personaje que crea una mujer que en realidad no existe, la crea según su deseo. Sí. Y el deseo también de ser aceptado o de crear una imagen de sí mismo también. Eso es muy interesante. La primera película dentro de estas películas, si bien es la misma historia las 4 veces, es una historia de amor, protagonizada por una mujer misteriosa que está encerrada en una casa con su padre y su primo, sería. Sí, sí, y una abuela. Y una tía. Y este personaje, el de Juan Verdaguer, se enamora de ella porque va a restaurar en realidad el retrato de su madre. Entonces, la primera parte, la película está contada desde 4 puntos de vista diferentes. La misma historia desde 4 puntos de vista diferentes. La película arranca como una historia de amor y termina como una historia policial sórdida, muy turbia. Cada punto de vista tiene una puesta en escena distinta. Sí, es verdad. Eso es interesante porque la primera es como la más clásica, más del cine argentino clásico, de historias románticas y melodrama. Hay una segunda que es la del estudiante, no, la del vecino, que es como un poco más realista. La que cuenta el propio protagonista es una especie de pesadilla expresionista. Total. Con unas puestas de cámaras increíbles en la que a él se lo ve muy disminuido, sí, frente a esta mujer que es malísima, que es Pero a los contraluces, es como es eso. Y la cuarta es como un policial negro, donde sí. Como que cada una de estas tiene su propia apuesta. Me parece muy... también, digo, por eso también la recomiendo para El fin del mundo, me parece muy entretenida, ¿no? Por todas estas, entretenida en ese sentido, ¿no? Del poder disfrutar de todas estas maneras de contar, de estos, la manera de contar, como recién contabas, tiene que ver con el punto de vista de los personajes. Entonces está el personaje de la dueña de la pensión, por eso tiene como una manera clásica del cine de pensión argentina, de conventillo, ¿no? Como el costumbrismo. El costumbrismo argentino y de vuelta esta posibilidad de, a través de un enigma, como es el caso de un crimen, poder contar muchas cosas, ¿no? Contar acerca de este personaje disminuido, incluso hasta el mandato patriarcal por encima de Verdaguer, que además es una maravilla cómo actúa ese hombre, ese personaje. Es increíble porque además todos recordamos o conocimos a Verdaguer a partir de su actuación como cómico. Claro. Verlo ahí es increíble. No, increíble. Después esta manera diferente de actuar de Susana Campos, el personaje de Rosaura. Es impresionante porque son 3 personajes muy diferentes. Ella, siendo la hija de su padre en la primera parte de la película, es otro personaje cuando es tímida y no habla con nadie, cuando llega es la a la pura madrileña. Inocencia. Sí. Y después es la perfidia. Es el veneno encarnado en una persona. Es tremendo. Sí. Y cuando cuenta su versión de la historia y la entendés un poco. No es ni una cosa ni la otra. Es una persona que viene saliendo de la cárcel, lo vamos a contar, no pasa nada, y que es una persona muy sufrida y que ve acá una oportunidad de salir de la pesadilla que es su vida. O sea que hay todo un proceso y está en cuestión la verdad. ¿Cuál es la verdad? Totalmente. Y además, claro, ¿cuál es la verdad? La verdad de cada uno, ¿no? O sea, está la verdad de cada uno y después cuando termina revelando la verdad de lo que pasó, llega a un mundo, hace una crítica, digamos, hace como una denuncia directamente. Claro. Que está buenísimo porque también es como que te cambia por completo la visión que venías cargando sobre ella, porque viste que uno empieza a sospechar de que ella en esa el primer punto de vista, que es el
que más dura, ¿no? El que más duración tiene durante la película, que sospechás que pasa algo, ¿no? Sospechás que ella esconde algo y cuando se termina revelando, tampoco es ella ni una cosa ni la otra, sino que termina siendo una víctima del sistema. Es una víctima. O sea, termina siendo una denuncia del sistema mucho que inesperado completamente a esa altura de la película. Uno no se espera que va a venir eso, ¿no? Así que nada, me parece magnífico, también me parece genial, siendo un cine tan poco visitado, el cine argentino, porque creo que incluso, digamos, nosotros, no sé el caso de ustedes, pero el caso mío, siento que pertenezco a una generación que comparto, de que tuvimos muy poca cultura de cine argentino, digamos, no es que veíamos, no pasaban las películas de Torres Nilsson. Es la falta de accesibilidad que hasta el día de hoy, o sea, porque uno puede por ahí llegar a ver estas películas, pero a veces las ves en copias que no son buenas, como que es muy complicado a veces acceder al cine argentino. No se conoce, o sea, vos le preguntás a cualquier joven, adolescente de ahora, si conoce a Sofici, si conoce a Torres Nilsson, si conoce a De Mare. Difícil, ¿no? Digo, son pocos dentro de la generalidad. Y encontrar que hay películas que son impresionantes, son geniales. Repasemos entonces las películas recomendadas por Ana Peterberg. Stalker, La Zona, dirigida por Andrei Tarkovsky. Terciopelo Azul, obviamente dirigida por David Lynch en 1986. Y Rosaura a las 10, Mario Sofici, 1958. Ana, ¿la pasaste bien? Bárbaro. Gracias. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Un placer. Esto fue Películas para el Fin del Mundo, con Ricardo Ottone y Fernando Guida. Nos encontramos en el próximo episodio, si es que el mundo todavía existe.